La fiesta fiscal en España la pagan entre 4 millones de trabajadores. ¿Por qué es esto así y quiénes son los trabajadores? Vamos a hablar de eso con Samuel Díaz Jiménez. Empezamos. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, según nos escuchéis. Mi nombre es Gustavo Morales, soy profesor de la Universidad Politécnica de Madrid. Estoy con mi amigo Samuel Díaz Jiménez. Samuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Gustavo, aquí estoy. Perfecto, muy buenas tardes. Bueno, pues encantado de tenerte otra vez con nosotros en esta serie de Econominutos en los que intentamos tratar a uno de los temas económicos que nos parecen relevantes del momento en unos breves minutos para que no se haga muy pesado y contar solo la información eh, básica. Y hoy vamos a hablar de este vídeo que ha grabado Ismael Clemente, el presidente o CEO de Merlin Properties, hablando de quiénes son los que pagan la fiesta fiscal en España. Vamos a verlo. Es una especie de vulgarización social que lleva a que se disocie quién vota y quién paga. Y quien vota es un montón de gente y quien paga son 4. Y si los vas arrinconando y los vas vilipendiando y los vas denostando, pues al final la forma de defenderse que tienen es salir de naja. Y si se van, pues al final todos los que vilipendian e insultan se quedan en un totum revolutum en el que lo que falta es lo importante, que es la pasta. Y entonces, pues el país lo acabas de tirar al estercolero, ¿no? Y por eso, pues, eso es algo que me preocupa y que espero que no suceda, pero veo a todo el mundo siempre muy preocupado de la demoscopia, ¿no? Tenemos una membrana que nos separa del partido rival, voy a intentar captar los votos de aquí, suavizando el mensaje, radicalizando el mensaje, no sé cuánto. Todo el mundo está preocupado de cómo pilla los votos. Pero pillar los votos es una parte de la ecuación. Sujetar a los que pagan todo el estar y B, que es 3 millones de tíos, de los 47 millones de habitantes que tiene España, esto el que no lo sepa es porque no se ha mirado la tarifa del IRPF, pues sujetar a los 3 millones de tíos que realmente pagan todo el sistema es lo complicado y espero que alguien se lo plantee en alguna ocasión. Bueno, primero, aunque es muy claro el gesto que hace Ismael, ¿no? Pero salirse de naja es una expresión que yo no suelo usar. No sé si tú lo sueles usar. No, que va, la verdad es que nunca he solido usar esa expresión, la verdad es que de hecho la desconocía, o sea, que no tenía ni idea de qué significaba. Bueno, parece que como expresa muy vehementemente ahí con la mano, es que la gente sale despavorida, ¿no? La gente sale huyendo. Y bueno, pues aparte de esto, lo que nos ha llamado la atención es que él menciona que hay 3 millones de personas que son los que soportan el peso de los ingresos del Estado, ¿no? Hay que decir que los dos ingresos fundamentales del Estado son el IRPF y el IVA. El IRPF suele estar entre los 80 y 90 mil millones de euros y el IVA suele quedar en torno a los 70.000. Sumados los dos, vienen a sumar más o menos 160, 170 mil millones de euros, que es más o menos lo que se paga en pensiones. Es decir, que los dos ingresos fundamentales a donde se destinan es a pagar las pensiones y luego todo lo demás, o bueno, ya hablaremos en otras ocasiones de dónde sale, ¿no? Pero lo que menciona ahí Ismael Clemente muy acertadamente es que, bueno, en ese principal ingreso que es el IRPF, 86 mil millones de euros, prácticamente 31 millones, que es el 37%, se soporta de un grupo muy concreto de españoles, que son aquellos españoles que ganan entre 30.000 y 60.000 euros. Es decir, los ricos, ¿no, Samuel? O los nuevos ricos, ¿no? Como dirían la nueva casta política que gobierna nuestro país, ¿no? Pues bien, la verdad es que es un hecho que la presión fiscal no para de crecer en los últimos años y como consecuencia de ello tenemos la muestra de que la clase media se va diluyendo y lo que nosotros hace unos años llamamos clase media, y hay mucha gente que se hace con redes sociales o en la propia sociedad, en cualquier entorno, llamaría a ese estrato de renta, a ese escalado de renta que tú has mencionado, llamaría como clase alta o ricos, ¿no? Y que al final son los que soportan, como has podido ver en el vídeo, son los que soportan en gran medida uno de los ingresos más importantes para la economía española, para el gobierno, ¿no? Hay en España 3,9, casi 4 millones de personas que ganan entre 30.000 y 60.000 euros y esos son sobre los que recaen
el 40%, casi el 37-40% del ingreso más importante del Estado, ¿vale? Es decir, que de alguna manera, si ese estrato poblacional, que muchas veces pues, son gente universitaria, gente que habla idiomas, gente que no tiene ya, digamos, en una unión económica, no tiene problemas de desplazarse de un país a otro, pues claro, si hay sitios donde le van a cargar menos impuestos, pues es posible que vote con los pies y decida cambiarse de región, con lo cual dejará de cotizar en España, ¿no? Que es un poco lo que dice, destaca ahí Ismael, ¿no? Es decir, que al final esa gente no es gente que esté atornillada a la silla, sino que por sus capacidades podría potencialmente ir a trabajar a otro país. Y eso, claro, si todo el peso del Estado recae sobre ellos, pues es potencialmente peligroso, ¿no, Samuel? De hecho, ya hay muchos profesionales que no tienen como tú comentabas, un sitio físico o que por su actividad pueden, como tú bien has dicho y has señalado, votar con los pies, ya han salido. De hecho, ya hay muchos que han salido y muchos que no me cabe duda que saldrán. También pongo un dato en lo alto de la mesa que se encarga la Fundación Think Tank Civismo de publicarlo cada año, que es el Día de la Liberación Fiscal, y viene a cuento de lo que estamos contando, es que para el año 2012, hace justo 11 años, el español medio tenía que, para contribuir con sus obligaciones tributarias, destinaba 3 meses de su año a ese hecho imponible, que es el contribuir con las obligaciones tributarias. Sin embargo, a día de hoy, no sé si ha salido el día de la liberación fiscal para este año, pero el del año anterior eran 210 días lo que el español tenía que trabajar para contribuir con sus obligaciones. Es decir, en cuestión de 10 años se ha triplicado la presión fiscal. Por lo tanto, entiendo que haya muchas personas que pueden, obviamente, que tienen la libertad para poder hacerlo, sobre todo profesionales y gente que aporta mucho valor añadido a la economía. Es una lástima, pero es así, es un hecho que está pasando, que haya una fuga de valor hacia otras economías o que aporten mayor valor fiscal a la hora de dar una seguridad jurídica en el marco fiscal a este tipo de profesionales o a cualquier tipo de persona. Entonces, por lo tanto, entiendo que lo que decía en el vídeo esta persona, el presidente de Property, pues dijera lo de que se van, pues ¿a dónde pues se van? Pues claro que se van. Es normal y es lógico, ¿no, Gustavo? Quizás estamos viviendo con un nivel de gastos que está por encima de lo que nos podemos permitir. Si, digamos, no solo si con las dos principales fuentes de ingresos no conseguimos llegar más que empatar con las pensiones y luego hay que pagar todas las demás cosas, pues evidentemente eso a lo que nos lleva es a tener un déficit que financiamos con la deuda pública, ¿no? Entonces, digamos que de alguna manera lo único que hacemos es estar dando una patada para adelante. Pensando que eso algún día habrá que pagarlo y que, bueno, alguien tendrá eventualmente que pagarlo, ¿no, Samuel? Y sobre todo también explicarle al que nos está viendo, al que nos ve, de dónde viene esto, porque al final esto no es un problema de hoy ni un problema de ayer. Esto es un problema que viene desde la crisis anterior. Como consecuencia de la burbuja inmobiliaria, el Estado también creó una burbuja propia, ¿vale? Obviamente, como la recaudación venía a raudales del sector de la construcción y de los subsectores que provenían del mismo sector de la construcción, al final el Estado también creó una burbuja de elevar su gasto porque entraban unos ingresos de más. ¿Qué pasa? Cuando se pincha la burbuja de la construcción, la burbuja estatal no se pincha o no se pincha en la medida en la que se pinchó la burbuja de la construcción. ¿Qué pasó? Porque tuvimos un 11% de déficit público en el año 2011. Cuando llegó el Partido Popular, el partido que se le atribuye el nombre de Partido de los Recortes, al único que se limitó fue a recortar un 1,5% ese gasto público. Por lo tanto, todavía tenemos ese gasto público de la burbuja inmobiliaria. No se recortó lo que se debía haber recortado y no se ha dimensionado ese gasto a la economía que tenemos hoy, que tú bien has dicho ahora. En la economía española, o sea, el gasto público de la economía española no se amolda a la economía real que vivimos hoy, a las necesidades que tiene nuestra economía. Y mientras que ese gasto no se amolde a la economía, obviamente vamos a seguir teniendo los desequilibrios que tenemos hoy, que redundarán con las consecuencias negativas del mañana. Y que, como tú sabes, un año electoral, y aunque no hubiese año electoral, ningún político se va a atrever a hablar de tijera o hablar de recorte, porque obviamente puede peligrar su cabeza en el cargo.
Al final la función política de lo que se basa o en lo que, como se puede definir, es en el arte de mantenerse en el poder, ¿no? Entonces, evidentemente, decir cosas impopulares pues no te hace mantenerte en el poder y eso a lo que nos lleva es a perpetuar los problemas que hemos ido mencionando. Muy bien, pues nada más, Samuel, lo dejamos hoy aquí. Encantado de verte y que pases buena semana. Igualmente, Gustavo, hasta otra. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego.